Nunca imaginó que aquel día cambiaría su vida para siempre. Juan, un hombre sencillo y trabajador, comenzó su jornada como repartidor en una ciudad que despertaba lentamente bajo un cielo gris y nublado. Las calles estaban húmedas por la lluvia de la madrugada y el frío calaba en sus huesos. Sin embargo, Juan seguía adelante con la rutina que ya conocía de memoria: recoger paquetes en la bodega y entregarlos en las direcciones indicadas. No había nada fuera de lo común, o eso creía. Cada paquete llevaba una historia invisible, un destino distinto, pero para Juan, eran solo bultos que debía llevar de un lugar a otro. Aquel día parecía igual que cualquier otro, hasta que en una de las entregas encontró un paquete diferente. No era grande ni llamativo, pero algo en él lo hizo detenerse un momento. La caja estaba envuelta con cuidado, sin etiquetas de dirección claras, solo una nota pegada con una frase que decía: para el millonario de la calle principal. Esa simple inscripción despertó una mezcla de curiosidad y nerviosismo en Juan. El mensaje era extraño y, aunque al principio pensó en dejarlo para que alguien más lo entregara, decidió tomarlo con cuidado y seguir las indicaciones lo mejor que pudiera. No sabía quién era ese millonario, ni por qué un paquete sin dirección precisa había llegado a sus manos. La idea le dio vueltas en la cabeza durante todo el camino. Se preguntaba si realmente existía esa persona, y qué podría haber dentro del paquete que parecía tan especial. Mientras conducía su motocicleta por la avenida principal, su mente estaba llena de preguntas. El tráfico, el ruido de la ciudad, todo parecía desvanecerse frente a la incertidumbre de ese paquete misterioso. Al pasar por los barrios humildes donde acostumbraba a hacer sus entregas, Juan sintió una punzada de ansiedad. ¿Y si llevaba algo peligroso? ¿O algo que cambiaría su destino? No podía evitar imaginarse las posibilidades, aunque trataba de mantener la calma y concentrarse en su trabajo. Cuando finalmente llegó a la calle principal, la atmósfera cambió completamente. La zona estaba llena de árboles frondosos, jardines bien cuidados y casas que mostraban una riqueza evidente. Juan bajó de la moto con una mezcla de respeto y algo de temor. Frente a él, una enorme mansión se alzaba con sus muros altos y puertas de hierro forjado que parecían proteger secretos de otros mundos. No había guardias visibles, pero la sensación de que aquel lugar no era para cualquiera se imponía. Juan respiró profundo y llamó a la puerta. No tardó mucho en abrirse, y para su sorpresa, apareció un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla pero con una mirada que denotaba inteligencia y calma. El hombre lo observó unos segundos, como si hubiera estado esperando justo a él. No hubo preguntas ni reproches por la entrega tardía, solo una invitación silenciosa para entrar. Aquel primer contacto fue decisivo para Juan. Al cruzar el umbral, sintió que estaba entrando a un mundo totalmente diferente al suyo, un lugar donde las reglas parecían cambiar. Las paredes estaban adornadas con pinturas y fotografías antiguas, y un aroma a madera y libros viejos llenaba el aire. Mientras Miguel, el millonario, lo guiaba hacia una sala acogedora, Juan intentaba controlar sus nervios y pensar en qué le esperaba. Sentados frente a frente, con una taza de café humeante entre ellos, comenzó una conversación que Juan nunca imaginó tener. Miguel le preguntó sobre su vida, sobre sus días difíciles y sus sueños olvidados. Juan, que siempre había sido reservado, empezó a abrirse poco a poco, hablando de sus sacrificios, de las horas largas y las esperanzas que aún mantenía vivas. La sinceridad en sus palabras conmovió al hombre rico, que escuchaba con atención y sin interrupciones. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Para Juan, aquella charla fue como un oasis en medio de una vida monótona y llena de luchas. Para Miguel, fue el encuentro con alguien auténtico, alguien que a pesar de las dificultades mantenía una luz interior que él reconocía y valoraba. Cuando Juan se levantó para irse, el millonario le dio una tarjeta con un número de teléfono. «No dudes en llamarme si necesitas algo», le dijo con una sonrisa cálida. Juan salió de la mansión con el corazón acelerado, sabiendo que algo había cambiado en su vida,
aunque aún no entendía del todo qué. Mientras regresaba a su moto y miraba el paquete en sus manos, una certeza comenzó a formarse en su mente. Ese día, sin saberlo, había entregado algo mucho más valioso que un simple paquete. Había entregado una oportunidad. Y, tal vez, el inicio de un destino diferente. El paquete seguía en las manos de Juan mientras manejaba de regreso por la calle principal. No podía quitarse de la cabeza aquella mansión ni la mirada profunda de Miguel, el hombre que parecía conocer más de lo que decía. La curiosidad y la incertidumbre lo acompañaban en cada giro, y aunque intentaba concentrarse en su siguiente entrega, algo dentro de él había cambiado para siempre. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes y la ciudad empezaba a encender sus luces, pero Juan seguía pensando en ese paquete. ¿Qué podía contener que fuera tan importante? El mensaje en la nota era tan simple, pero a la vez tan misterioso, para el millonario de la calle principal. No había ningún nombre, ninguna dirección, solo esa frase. ¿Quién había enviado ese paquete? ¿Y por qué no le habían dado instrucciones más claras? Juan decidió que no podía dejar el misterio sin resolver. En su pequeño apartamento, la caja esperaba sobre la mesa de la cocina, envuelta en silencio. La noche era tranquila, pero la tensión en el aire parecía crecer. Finalmente, después de mucho pensarlo, Juan se armó de valor y abrió el paquete con cuidado. Dentro encontró algo que no esperaba. Una carta antigua, escrita a mano, y un objeto pequeño envuelto en un paño de terciopelo. La carta tenía una caligrafía delicada y casi olvidada por el tiempo. Al leerla, Juan descubrió que contenía palabras que hablaban de secretos familiares, de un pasado que Miguel, el millonario, había intentado ocultar durante años. La historia narraba una herencia perdida, una promesa hecha en el pasado y la importancia de recuperar lo que se creía perdido para siempre. El objeto en el paño resultó ser una llave pequeña, pero con un diseño complejo y antiguo. Parecía abrir algo muy valioso, algo que nadie más debía tener en sus manos. Juan no entendía por qué aquel paquete había llegado a él, pero sentía el peso de una responsabilidad inesperada. Algo le decía que debía actuar con cautela. Al día siguiente, Juan regresó a la mansión con la carta y la llave en el bolsillo. Miguel lo esperaba en la misma sala, con una expresión más seria de lo habitual. Sin perder tiempo, Juan le mostró el contenido del paquete y le leyó parte de la carta. Los ojos de Miguel se humedecieron ligeramente, y una mezcla de tristeza y alivio apareció en su rostro. Miguel confesó que aquella carta y la llave pertenecían a su familia desde generaciones atrás, pero que había perdido contacto con ese legado debido a decisiones erróneas y traiciones dentro de su círculo cercano. Juan comprendió que estaba siendo parte de algo mucho más grande que una simple entrega. Estaba ayudando a desenterrar un pasado olvidado que podría cambiar la vida de Miguel, y sin saberlo, la suya también. La conversación entre ellos se volvió más intensa y profunda. Miguel habló de su juventud, de los errores cometidos y de la soledad que le había acompañado a pesar de su fortuna. Juan, por su parte, sintió que podía confiar en ese hombre y decidió que quería formar parte del cambio, que quería ayudar a Miguel a recuperar lo que la vida le había arrebatado. A partir de ese momento, Juan no fue solo un repartidor. Se convirtió en un aliado inesperado en una historia de secretos, esperanza y redención. La llave y la carta eran la puerta a un mundo que ninguno de los dos había imaginado, y juntos empezarían un camino lleno de desafíos. Pero no todo sería fácil. La herencia perdida estaba protegida por personas que no querían que volviera a la luz. Y Juan, sin saberlo, había entrado en un juego que podía poner en peligro su vida y la de aquellos a quienes empezaba a querer. Sin embargo, la determinación y la valentía lo impulsaban a seguir adelante. Mientras la noche caía nuevamente sobre la ciudad, Juan miró por la ventana de la mansión y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como un simple trabajo ahora era una aventura que lo llevaría a descubrir quién era realmente y qué podía lograr. El destino había puesto un paquete en sus manos, pero también un camino que cambiaría su vida para siempre.
La mañana siguiente llegó con un aire de incertidumbre y una sensación de que nada volvería a ser igual. Juan se despertó temprano, aún con la llave y la carta guardadas en el bolsillo de su chaqueta. La historia que había descubierto la noche anterior rondaba su mente, pero ahora también sentía una mezcla de responsabilidad y temor. Sabía que aquel paquete había abierto una puerta, una que lo llevaría a lugares que no había imaginado. Cuando llegó a la mansión, Miguel ya lo esperaba en la entrada, con una expresión seria pero decidida. Sin palabras, lo llevó a una habitación privada donde reposaba un viejo escritorio cubierto de polvo y documentos amarillentos por el tiempo. Allí, la llave parecía tener un destino claro: abrir un antiguo baúl que Miguel había mantenido cerrado durante años. Con manos temblorosas, Juan colocó la llave en la cerradura. El sonido del giro fue lento y profundo, como si despertara algo dormido hacía mucho tiempo. Al abrirse, una mezcla de olores a madera vieja y cuero inundó el ambiente. Dentro, encontraron objetos que contaban historias de un pasado glorioso: fotos antiguas, cartas olvidadas y documentos que revelaban secretos de una fortuna escondida. Miguel empezó a relatar la historia que había permanecido oculta. Habló de su abuelo, un hombre visionario que había construido un imperio económico pero que también había enfrentado enemigos poderosos. Contó cómo, en un momento de crisis, su familia perdió gran parte de sus bienes debido a traiciones y engaños. La llave y el baúl eran la única conexión real que quedaba con ese legado. Mientras escuchaba, Juan sentía como su propia vida se entrelazaba con la de Miguel. Comprendía que no solo estaba ayudando a un hombre rico a recuperar su pasado, sino que también estaba aprendiendo sobre valentía, lealtad y esperanza. Cada documento y cada foto eran piezas de un rompecabezas que poco a poco comenzaba a tomar forma. Pero no todo era tan simple. Miguel advirtió a Juan que había personas interesadas en impedir que esa historia saliera a la luz. Viejos enemigos que aún buscaban mantener el control y que no dudarían en hacer daño para proteger sus secretos. La amenaza era real, y la calma de la mansión podría romperse en cualquier momento. Juan, a pesar del miedo, sintió que debía seguir adelante. Había algo en aquella misión que lo impulsaba, una fuerza invisible que lo mantenía firme. Miguel le entregó un teléfono celular con un número para emergencias y le pidió que estuviera siempre atento. La confianza entre ellos crecía, y Juan sabía que no podía fallar. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Juan y Miguel comenzaron a revisar documentos, a buscar pistas en antiguos archivos y a contactar con personas que podrían tener información valiosa. Cada descubrimiento traía nuevas preguntas y también nuevos riesgos. Una tarde, mientras Juan regresaba a su apartamento, notó que alguien lo seguía. El miedo lo invadió, pero logró mantener la calma y perder al desconocido entre las calles concurridas. Sabía que ya no estaba solo en esta aventura y que debía ser cuidadoso con cada paso que daba. A pesar de las amenazas, Juan también encontró momentos de esperanza y apoyo. La relación con Miguel se fortalecía, y él comenzó a sentirse parte de una familia que no había tenido antes. La vida que parecía tan limitada ahora estaba llena de posibilidades y desafíos que nunca hubiera imaginado. Cada noche, antes de dormir, Juan repasaba mentalmente lo que había aprendido y lo que aún quedaba por descubrir. La llave que abrió el baúl no solo desbloqueó objetos antiguos, sino también una nueva etapa en su vida. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que sucediera. El destino, que parecía jugar con sus manos, le había presentado una oportunidad única. Y Juan estaba dispuesto a enfrentar todo para no dejarla escapar. Miguel observó a Juan con una mezcla de gratitud y preocupación mientras caminaban por el amplio jardín de la mansión. La conversación que habían tenido hasta ese momento había cambiado algo en ambos. Juan, un hombre acostumbrado a la rutina y las dificultades, ahora se encontraba en medio de un mundo que parecía sacado de otro tiempo, lleno de secretos y responsabilidades inesperadas. Miguel, por su parte,
Sentía que había encontrado en Juan una esperanza que hacía años había perdido. Lo que hemos descubierto no es solo un pedazo de historia familiar, dijo Miguel con voz pausada, es la clave para recuperar lo que nos fue arrebatado. Sus ojos reflejaban la determinación que había ido creciendo en él. Pero no será fácil. Hay quienes harán todo lo posible por impedir que salgamos adelante. Juan asintió, consciente del peligro que enfrentaban. No obstante, dentro de él nació una fuerza nueva, un compromiso que trascendía su propia vida. Sabía que debía proteger no solo a Miguel, sino también a ese legado que ahora sentía suyo. Al regresar a la casa, ambos se dedicaron a revisar minuciosamente los documentos y fotografías encontrados en el baúl. Cada detalle parecía contar una historia diferente, desde antiguos contratos hasta cartas que hablaban de alianzas rotas y traiciones profundas. Juan, aunque no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, se esforzaba por comprender cada línea, cada palabra escrita con tinta que había resistido el paso del tiempo. Una tarde, mientras revisaban una carta particularmente desgastada, Miguel recordó a un viejo amigo de confianza que podría ayudarlos a entender mejor la compleja red de negocios y enemigos que habían marcado la caída de su familia. Decidieron contactarlo, conscientes de que ese sería un paso crucial para avanzar. Sin embargo, a medida que se acercaban a la verdad, también sentían que el cerco se estrechaba. En las semanas siguientes, Juan notó que extraños seguían sus movimientos. En una ocasión, alguien intentó entrar a su apartamento mientras él no estaba, y en otra, recibió llamadas telefónicas sin respuesta que solo aumentaban la tensión. Pero a pesar del miedo, Juan no estaba dispuesto a retroceder. La convicción que había encontrado en esa misión lo impulsaba a ser valiente. Comenzó a tomar precauciones, aprendió a moverse con cuidado y a confiar solo en unas pocas personas. La relación con Miguel se fortalecía cada día. Entre ellos había surgido una amistad sincera, basada en la confianza y el respeto mutuo. Juan veía en Miguel no solo a un millonario, sino a un hombre marcado por pérdidas y arrepentimientos, alguien que buscaba redención a través de recuperar su historia. Una noche, mientras conversaban frente a la chimenea, Miguel confesó que sentía miedo. Miedo a perderlo todo nuevamente, miedo a que sus enemigos ganaran la batalla sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Juan, con una serenidad que sorprendió al propio Miguel, le aseguró que no estaban solos y que lucharían juntos hasta el final. Esa noche, Juan comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un repartidor que entregaba paquetes, ahora era guardián de un secreto, protector de un legado y parte fundamental de una historia que apenas comenzaba a escribirse. La llave que había abierto el baúl no solo desbloqueó un cofre con objetos antiguos, sino que abrió también las puertas a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Y aunque el camino estaba lleno de sombras, Juan estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para que la verdad saliera a la luz. Mientras el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, ambos hombres se preparaban para los desafíos que estaban por venir, conscientes de que el destino los había unido para algo mucho más grande que ellos mismos. Los días siguientes se tornaron aún más intensos. Juan y Miguel sabían que estaban en el centro de una batalla silenciosa, una lucha por recuperar algo que iba más allá de lo material. Cada documento revisado, cada nombre descubierto, les acercaba más a la verdad, pero también los ponía en la mira de aquellos que preferían que el pasado permaneciera enterrado. Miguel llamó a su viejo amigo, don Rafael, un hombre de mirada astuta y experiencia en negocios y justicia. Don Rafael escuchó atentamente la historia y prometió ayudarles a desentrañar la compleja red de traiciones que había llevado a la caída de la fortuna familiar. Juntos comenzaron a planear cómo actuarían, conscientes de que debían moverse con cautela para no alertar a sus enemigos. Mientras tanto, Juan seguía haciendo sus entregas, pero con una nueva conciencia. Cada paquete que llevaba parecía insignificante comparado con la misión que ahora tenía entre manos. Sin embargo, él sabía que debía mantener su rutina para no levantar sospechas. La vida diaria seguía,
pero con un trasfondo de peligro y misterio que no podía ignorar. Una tarde, mientras revisaban antiguos archivos, encontraron una pista crucial: una serie de contratos firmados por personas vinculadas a negocios turbios, que explicaban gran parte de las pérdidas de la familia de Miguel. Aquella información podía cambiarlo todo, pero también era explosiva y podría desencadenar consecuencias graves si caía en las manos equivocadas. Fue entonces cuando comenzaron a recibir advertencias más directas. Una nota anónima apareció en la puerta de la mansión con un mensaje claro: detengan su búsqueda o pagarán las consecuencias. La advertencia fue un golpe duro, pero también un recordatorio de que estaban tocando temas peligrosos. Juan, a pesar del miedo que sentía, decidió no dar un paso atrás. En lugar de eso, intensificó su vigilancia y comenzó a registrar todo lo que ocurría a su alrededor. Miguel, por su parte, recuperó parte de la fuerza que había perdido con los años y encontró en Juan un compañero leal dispuesto a arriesgarlo todo. La relación entre ambos se profundizó. Compartían confidencias, miedos y esperanzas, y Juan sentía que estaba aprendiendo más sobre sí mismo en esos días que en toda su vida anterior. La historia de Miguel, con sus altibajos, se convirtió en una inspiración para él. Una noche, mientras revisaban documentos, un ruido extraño llamó su atención. Alguien intentaba entrar a la mansión. Juan y Miguel se prepararon para enfrentar lo inesperado. La puerta de entrada comenzó a ceder bajo la presión de golpes fuertes. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la alarma silenciosa se activó y luces exteriores iluminaron el jardín. Los intrusos huyeron rápidamente, pero la amenaza era más evidente que nunca. La tranquilidad había terminado. Juan sabía que debía estar alerta en todo momento, y que la vida que había conocido hasta ahora estaba quedando atrás. A partir de ese momento, ambos hombres reforzaron la seguridad. Contrataron vigilancia, instalaron cámaras y establecieron un plan para proteger tanto la mansión como la información que habían descubierto. Cada detalle importaba, y la confianza entre Juan y Miguel era ahora más sólida que nunca. El peligro también hizo que Juan se diera cuenta de algo importante. La verdadera riqueza no estaba en el dinero o las propiedades, sino en la verdad y en las personas en las que podía confiar. Miguel, a su vez, redescubrió el valor de la amistad y la esperanza, algo que creía perdido para siempre. Mientras la noche caía, Juan miró hacia el cielo estrellado y se prometió a sí mismo que no se rendiría. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también que la recompensa valdría cada sacrificio. La llave y la carta que habían encontrado eran solo el comienzo. Lo que seguía era una historia de coraje, lealtad y lucha contra fuerzas que querían mantener el pasado enterrado. Y Juan estaba listo para enfrentarlas, sin importar el costo. Juan no podía dejar de pensar en la nota anónima que habían recibido. Cada palabra retumbaba en su mente, recordándole que estaban en peligro, pero también reforzaba su decisión de no rendirse. Sabía que la verdad debía salir a la luz, aunque eso significara enfrentar amenazas y enemigos invisibles que parecían acechar desde las sombras. Los días se volvieron frenéticos. Juan y Miguel dedicaban largas horas a investigar, buscar pruebas y contactar personas que alguna vez estuvieron relacionadas con la fortuna perdida. La ayuda de don Rafael resultó invaluable, pues con su experiencia y contactos pudieron acceder a archivos y documentos que estaban fuera del alcance de cualquier ciudadano común. Mientras tanto, la tensión en la mansión crecía. La seguridad se había reforzado al máximo, pero la incertidumbre se había instalado en cada rincón. Los momentos de tranquilidad eran escasos y las miradas desconfiadas se volvieron la norma. Juan, acostumbrado a la vida sencilla de repartidor, se adaptaba poco a poco a esta nueva realidad llena de peligros y responsabilidades. Un día, recibieron una llamada misteriosa. La voz al otro lado del teléfono les ofrecía información crucial a cambio de un encuentro en un lugar apartado. Sabían que podía ser una trampa, pero también era una oportunidad que no podían dejar pasar. Decidieron acudir, preparados para cualquier eventualidad. El encuentro fue tenso y breve.
Un hombre encapuchado les entregó un sobre con documentos que revelaban conexiones entre antiguos socios de Miguel y actividades ilegales que habían llevado a la quiebra de la familia. La evidencia era contundente, pero también ponía en riesgo a quienes la poseían. Juan y Miguel comprendieron que ahora no solo luchaban por recuperar un legado, sino por protegerse a sí mismos. De regreso a la mansión, la sensación de peligro se intensificó. Juan decidió investigar más sobre el hombre que les había entregado los documentos, pero pronto descubrió que nadie sabía quién era ni de dónde venía. La incertidumbre aumentaba, y con ella la sensación de estar atrapados en un juego mucho más grande de lo que imaginaban. A pesar de todo, la determinación de ambos seguía intacta. Cada prueba encontrada les daba más fuerza para continuar y esperanza para creer que, al final, la justicia podría prevalecer. Juan sentía que esta aventura lo había cambiado por completo, y aunque extrañaba la tranquilidad de su vida anterior, sabía que ahora tenía un propósito mayor. La relación entre Juan y Miguel se había transformado en una verdadera amistad. Compartían confidencias, miedos y sueños, y juntos enfrentaban cada obstáculo con valentía. Miguel veía en Juan no solo a un aliado, sino a un hermano, alguien que le había devuelto la fe en el futuro. Una noche, mientras revisaban los documentos del sobre, Juan encontró una carta dirigida a Miguel que nunca había sido entregada. La carta contenía disculpas y revelaciones sobre traiciones dentro de la familia, y también una pista que podría ser la clave para recuperar parte de la fortuna perdida. Era un mensaje del abuelo de Miguel, escrito años antes de su muerte. La carta fue un golpe emocional para ambos. Les mostraba que, a pesar de todo el dolor y la traición, había una esperanza real de restaurar lo que se había perdido. Juan sintió una mezcla de tristeza y motivación, decidido a no dejar que ese legado desapareciera. El amanecer trajo consigo una nueva energía. Juan y Miguel planearon su próximo movimiento con cuidado, conscientes de que cada paso debía ser preciso y seguro. La verdad estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba el riesgo. Mientras el sol iluminaba la ciudad, Juan miró hacia el horizonte y supo que, aunque el camino era incierto, tenía que seguir adelante. Por él, por Miguel y por todos aquellos que alguna vez creyeron en la justicia y la verdad. La tensión en la mansión era palpable aquella mañana. Juan y Miguel se encontraban frente a una montaña de documentos y fotografías, tratando de armar el rompecabezas que les ayudaría a recuperar el legado perdido. Cada papel que revisaban parecía abrir nuevas puertas, pero también nuevos peligros. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Mientras analizaban una serie de contratos antiguos, Miguel reveló un nombre que les había pasado desapercibido hasta ese momento. Don Ernesto Salazar, un empresario con gran influencia y un historial oscuro. Según los documentos, Salazar había estado involucrado en varias operaciones turbias que llevaron a la quiebra de la familia de Miguel. La sola mención de ese nombre hizo que ambos se miraran con preocupación, conscientes de que su enemigo era poderoso y estaba dispuesto a todo para mantener sus secretos a salvo. Juan decidió que era momento de actuar con cautela. Propuso buscar aliados que pudieran protegerlos y ofrecerles información valiosa. Don Rafael, con su experiencia, sugirió contactar a un viejo detective retirado que conocía bien a Salazar y podría ayudarlos a descubrir sus movimientos recientes. La búsqueda no fue sencilla. Durante días, Juan y Miguel trabajaron en silencio, sin levantar sospechas, pero cada paso que daban parecía estar vigilado. Juan sentía que los ojos del enemigo estaban siempre un paso adelante, y la paranoia comenzaba a invadir su mente. Aún así, no podía dejar que el miedo los paralizara. Finalmente, lograron reunirse con el detective. Un hombre mayor, de mirada aguda y gesto serio, que aceptó ayudarlos a cambio de una promesa de justicia y transparencia. Durante horas, les relató historias de corrupción, traiciones y secretos que habían marcado la historia de la ciudad. Gracias a su ayuda, Juan y Miguel comenzaron a trazar un plan para desenmascarar a Salazar y recuperar lo que les pertenecía. Pero el enemigo no se quedó quieto. Aquella misma noche,
Juan descubrió que alguien había manipulado su motocicleta, intentando sabotearla. La amenaza se había vuelto tangible y peligrosa. Consciente de que estaban en riesgo, reforzaron aún más las medidas de seguridad y se prepararon para lo que vendría. La relación entre Juan y Miguel se había vuelto casi fraternal. Compartían no solo una misión, sino también sus miedos y esperanzas. Juan veía en Miguel a un hombre marcado por el destino, pero también lleno de coraje y determinación. Miguel, a su vez, encontraba en Juan la fuerza y el apoyo que creía haber perdido. Un día, mientras revisaban documentos en la biblioteca de la mansión, Juan encontró un diario antiguo. Era el diario del abuelo de Miguel, lleno de anotaciones sobre sus negocios y sus enemigos. En sus páginas, había detalles que podían cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, el diario también contenía advertencias sobre la traición y la necesidad de tener cuidado con quienes se consideraban amigos. Con esta nueva información, Juan y Miguel decidieron actuar. Prepararon una denuncia formal con todas las pruebas recolectadas y planearon entregarla a las autoridades competentes. Sabían que sería un paso arriesgado, pero también la única forma de recuperar la justicia y cerrar ese capítulo oscuro. Mientras se acercaba el día de la denuncia, la tensión crecía. Los días se volvían más difíciles, y la sombra del enemigo parecía acechar en cada esquina. Pero Juan y Miguel estaban listos. Sabían que la verdad tenía un poder que ninguna amenaza podía detener. Aquella noche, mientras contemplaban la ciudad iluminada desde una ventana, Juan y Miguel se prometieron no rendirse, sin importar las consecuencias. Porque ahora no solo luchaban por una fortuna, sino por la dignidad, la verdad y un futuro mejor. ChatGPT SED. La mañana del día decisivo llegó con un cielo gris y una atmósfera cargada de tensión. Juan y Miguel se preparaban para presentar la denuncia ante las autoridades, conscientes de que ese paso marcaría un antes y un después en sus vidas. No solo llevaban documentos y pruebas, llevaban la esperanza de justicia para una familia que había sufrido años de traiciones y pérdidas. El camino hacia la fiscalía fue silencioso. Ninguno de los dos pronunció palabra, pero en sus miradas se reflejaba la mezcla de miedo, determinación y una profunda convicción. Sabían que enfrentaban a un enemigo poderoso, pero también estaban seguros de que la verdad tenía la fuerza para abrir puertas cerradas por años. Al llegar, fueron recibidos con escepticismo y desconfianza. Sin embargo, la evidencia era contundente y poco a poco comenzaron a tomar nota de cada detalle. Durante horas, Juan y Miguel expusieron la red de corrupción que había destruido la fortuna familiar, mostrando documentos, fotos y relatos que dejaban poco espacio para dudas. Mientras tanto, en las sombras, don Ernesto Salazar se enteraba del movimiento. La noticia de la denuncia lo enfureció, y decidió usar todo su poder para detenerlos. Pero esta vez, Juan y Miguel no estaban solos. Don Rafael y el detective que los había ayudado estaban listos para apoyarlos, y varios aliados inesperados comenzaron a aparecer, personas cansadas de la injusticia y dispuestas a luchar por la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. La justicia comenzó a moverse, y las primeras investigaciones arrojaron resultados sorprendentes. Pruebas que durante años habían sido ignoradas ahora salían a la luz, y varios involucrados empezaron a ser señalados como responsables de las traiciones y delitos. Juan sintió que, a pesar de todo el peligro, había encontrado su lugar en el mundo. Lo que comenzó como una simple entrega de paquetes se había convertido en una misión vital, una lucha por recuperar la dignidad y la verdad. Miguel, por su parte, sentía que la carga que llevaba durante años comenzaba a levantarse, y que la posibilidad de un futuro mejor era real. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, recibieron una llamada inesperada. Era don Ernesto Salazar, quien con voz fría y amenazante les advirtió que la batalla aún no había terminado. Pero esta vez, Juan y Miguel estaban preparados para enfrentarlo. La amenaza solo fortalecía su convicción. Con el tiempo, la justicia prevaleció.
Don Ernesto y sus cómplices fueron investigados y enfrentaron las consecuencias de sus actos. La fortuna familiar comenzó a recuperarse, pero lo más importante fue que la verdad salió a la luz y la dignidad de Miguel y su familia fue restaurada. Juan decidió quedarse junto a Miguel, no solo como un amigo, sino como parte de una familia que había encontrado en la adversidad una nueva esperanza. Su vida cambió para siempre, y supo que, a veces, un simple acto puede desencadenar una serie de eventos que transforman destinos. La llave que una vez abrió un baúl polvoriento había abierto también una puerta hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y aunque el camino había sido difícil y peligroso, Juan y Miguel sabían que la lucha había valido la pena. El destino había cambiado, y con él, sus vidas.